Esta semana próxima va a tener lugar en la ciudad alemana de Stuttgart la última reunión de la Asamblea Sinodal de la Iglesia Católica en Alemania. En esta reunión se van a aprobar los estatutos, se van a aprobar definitivamente los estatutos de la Conferencia Sinodal. Creo que antes que nada hay que hacer una explicación para aclarar mínimamente este juego de nombres que se está utilizando. En primer lugar surgió el Camino Sinodal. Camino Sinodal, que era una marcha para llegar a un fin, donde los laicos tuvieran más participación, donde los laicos fueran escuchados, con la excusa, bueno, a la vista del resultado se puede hablar de excusa, de ir contra los abusos que habían cometido un número grande de sacerdotes religiosos contra menores de edad. El Camino Sinodal. Esto empezó ya hace unos cuantos años, llevamos ya, me parece que son 4 o 5 años con esta historia, Camino Sinodal. En el Camino Sinodal se iban reuniendo en asambleas sinodales, segundo concepto. El camino era el conjunto, pero se reunían en asambleas sinodales. Lo que va a tener lugar en Stuttgart es una asamblea sinodal. La asamblea sinodal del noviembre aprobó unos estatutos de algo que se llamó el Consejo Sinodal. Ya van 3 nombres distintos. Consejo Sinodal. El Consejo Sinodal fue vetado por el Vaticano. Dijo que eso el Vaticano no lo iba a aprobar. Y ante esto, la Asamblea Sinodal, el Camino Sinodal, decidió retroceder un poquito y ahora lo que proponen es lo que se llama la Conferencia Sinodal. Camino Sinodal, Asamblea Sinodal, Consejo Sinodal y Conferencia Sinodal. No me extraña que con tanto sinodal más de uno se complique la vida y no lo entienda. Lo que se va a aprobar ahora son los estatutos de la Conferencia Sinodal. ¿Cuál es la peculiaridad principal de esta Conferencia Sinodal? Pues que establece que la composición de la conferencia estará integrada por los obispos alemanes y por un número igual de laicos y de representantes de las congregaciones religiosas, y todos ellos con derecho a voto. Es decir, que en la conferencia sinodal no habrá escucha a los laicos o a los representantes de los religiosos por parte de los obispos, sino que será una asamblea o un organismo democrático donde todo se decidirá por votos, un hombre igual a un voto. Bueno, un detalle pintoresco, y quisiera que no fuera significativo, es que esta reunión de la semana próxima en Stuttgart de la Asamblea Sinodal para aprobar los estatutos de la Conferencia Sinodal, pues esta reunión coincide casi día por día con aquella famosa reunión de Wannsee, en la ciudad alemana, donde se decidió lo que entonces se llamó la solución final para acabar con los judíos. Bueno, no es que tenga nada que ver, porque no, el Camino Sinodal alemán, Conferencia Sinodal o lo que se quiera llamar, no tiene ningún objetivo de acabar con nadie. Pero sí que quiere acabar, o de alguna manera habría que acabar ya con el Camino Sinodal, porque esto está durando una barbaridad de tiempo. Así que lo mismo que se habló de aquella solución final para los judíos, yo espero que ya entremos en una solución final, no para los judíos, ni para los católicos que disientan del Camino Sinodal, pero sí una solución final para este larguísimo Camino Sinodal. Bien. Además de esta característica decisiva de que un hombre es igual que un voto, además de esto hay que tener en cuenta una cosa que acaba de ocurrir esta semana, y es que el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Batzing, ha decidido que no se presenta a la reelección. Podía hacerlo, lleva 6 años, podía estar otros 6 años. Ha dicho que no se presenta a la reelección.
Y esto es un dato significativo e importante. ¿Por qué? Porque es el resultado de los estatutos que se aprueben la semana que viene de la conferencia sinodal tiene que ser aprobado por 3 instancias. Por un lado, tiene que ser aprobado por el Comité de los Laicos Alemanes, poderosísimo. Para que nos hagamos una idea, la Iglesia Católica Alemana es el segundo empleador del país. Tiene 80.000 empleados. O por lo menos tenía, porque como están en crisis también ellos económica, porque cada vez va menos gente a la iglesia y cada vez se marcha más gente y deja de ser católica, pues ya no están sacando tanto dinero, pero tiene 80.000 empleados. Es decir, este equipo de los laicos que forman el Consejo de Laicos, bueno, pues este equipo, muchos de ellos son empleados de este organismo gigantesco que ha creado la Conferencia Episcopal Alemana. Habló sobre esto muy claramente el Papa Francisco y lo ha repetido el Papa León. ¿Son representativos estos laicos del conjunto de los laicos alemanes o son empleados, miembros del sistema y de la burocracia que deciden con un poder que cada vez es mayor y va a serlo en el futuro, que deciden lo que quiere que sea la Iglesia Católica en Alemania? El Comité de los Laicos tendrá que decidir, después de la asamblea de esta mañana, si aprueba o no los estatutos de la conferencia. Bien, conferencia sinodal. Pero tendrá que hacer lo mismo también la conferencia episcopal. Es decir, esa conferencia episcopal que se va a reunir en febrero para votar un nuevo presidente porque el actual no quiere seguir, tendrá que decidir si aprueba o no esos estatutos. Y sabemos que hay 4 obispos que se han manifestado en contra y que de hecho no han participado en estas asambleas sinodales porque no están de acuerdo ni con el método ni con el objetivo. ¿Va a aprobar la Conferencia Episcopal Alemana los estatutos de la Conferencia Sinodal? ¿Quién va a ser el sucesor de Batzing? ¿Alguien que tenga un instinto mediador o un duro del sistema como lo ha sido Batzing? Y luego tiene que intervenir el Vaticano. En el caso de que los estatutos de la Conferencia Sinodal se aprueben por los laicos alemanes, que eso se da casi por descontado, y se apruebe por la Conferencia Episcopal, que está casi también dado por descontado, ¿lo aprobará el Vaticano? Ahí es donde viene la cuestión, y esa es una gravísima responsabilidad que pesa sobre el Papa. ¿Por qué? Son muchos los que en este largo periodo de camino sinodal han opinado, han dicho que en realidad el sínodo de la sinodalidad, los 2 sínodos que se convocaron con un año de diferencia, primera parte y segunda parte, convocados por el Papa Francisco, no tenían otro objetivo más que hacer entrar a la Iglesia, al conjunto de la Iglesia, en lo que llamamos la sinodalidad, pero para ver si de esa forma se contentaban los alemanes y a ver si ofreciéndoles algo era suficiente y se evitaba la ruptura. Pues la primera impresión fue que no estaban contentos, porque lo que ellos aprobaron fue el Consejo Sinodal. No voy a volver a repetir la división entre los 4 conceptos, porque para volverse loco. Aprobaron el Consejo Sinodal, que fue rechazado por el Vaticano. Así que lo de que a ver si era suficiente con lo que se aprobara en el sínodo de la sinodalidad, pues ha resultado que no era suficiente. Y veremos si ahora, con los estatutos de la conferencia sinodal, es suficiente. El sínodo de la sinodalidad se hizo, como muchos han dicho, para ver si los alemanes se contentaban y para una parte de lo que ellos querían ofrecerlo al conjunto de la Iglesia. Bueno, eso es lo que muchos han dicho. No sabemos si eso es así o era ya la intención del Papa Francisco hacer esto antes de que surgiera el camino sinodal. Yo comprendo que lo de hoy es para volverse un poco loco con tantos nombres, pero creo que es un tema importantísimo. Y lo es porque creo que a nadie se le oculta que lo que salga aprobado de Alemania será un modelo y un referente para toda la Iglesia. Es decir, cuando se celebre la Asamblea Sinodal de la Iglesia Universal, ya
que tendrá lugar, si no recuerdo mal, en el año 2028, no estoy muy seguro si en el 27 o en el 28, pues lo que se haya aprobado ahora será el referente y el modelo para lo que se apruebe entonces. Es decir, Alemania está marcando un camino. Y por eso es extraordinariamente importante, no solo para Alemania, sino para el conjunto de la Iglesia, lo que allí se apruebe y lo que allí se rechace. La cuestión de fondo es esta. En la Iglesia Católica es igual el voto de un laico que el voto de un obispo. ¿Es una iglesia donde la jerarquía va a ejercer su papel de gobernar? ¿O hemos entrado en un contexto de iglesia democrática como la que tienen en otros sitios, la propia iglesia luterana o la iglesia anglicana? La verdad y la bondad, lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo, ¿va a depender de la fidelidad a la palabra y a la tradición o va a depender de lo que un grupo vote? Nos reunimos, votamos y decidimos que esto que ha sido hasta ahora un pecado, ahora es una cosa estupenda. Esto que ha sido hasta ahora una verdad, ahora es una mentira. Ese va a ser el futuro de la Iglesia. Eso es lo que está en juego y quizá muchos no se dan cuenta de la gravedad y de la importancia que esto tiene. Desde luego, algunos sí que se dan cuenta y quizá por eso en estos días han empezado a moverse para hacer llegar al Papa sus opiniones abiertamente. El Papa ha escuchado a todos, hay que decirlo, se ha reunido con laicos alemanes contrarios al camino sinodal de esta organización que se llama Nuevo Comienzo. Además, naturalmente se ha reunido con dos de los obispos que están en contra, el de Passau y el de el otro obispo que es el Ratisbona, que es el que lleva la corrección de todos los textos de Benedicto XVI. Bueno, pues esos dos obispos, contrarios al sínodo, han sido recibidos por el Papa, contrarios al camino sinodal. Pero también ha recibido a Monseñor Backing, presidente del episcopado, que es partidario enfervorizado y acérrimo de ese camino sinodal. Ha escuchado a unos y ha escuchado a otros. Pero no solamente están estos movimientos legítimos de ir y decir yo opino esto al Santo Padre, que el que tiene que tomar la última decisión. También ha habido otras cosas. Por ejemplo, el cardenal Marx, arzobispo de Múnich, hace unos días criticó suavemente, pero criticó al Papa León con motivo de unas declaraciones del Papa acerca de la libertad de expresión. Y Marx dijo que había sido blando a la hora de criticar a Trump, al presidente norteamericano, y que él, desde luego, lo dijo así, lo habría hecho de otra manera. Pero la crítica más pintoresca ha venido de uno de los biógrafos del Papa Francisco, Austin Ibery. Hace unos días, esta semana, el Papa ha bendecido, recuperando una antigua tradición que había sido suspendida por el Papa Francisco, ha bendecido unos corderitos que le han sido presentados para que de ellos, cuando crezcan los animales y se les trasquile, se saque la lana con la cual se harán los palios que serán impuestos a los arzobispos en el día de San Pedro y San Pablo. Pues bien, Iberic no ha tenido otra ocurrencia más que decir que esto era impensable en una época donde hay que cumplir lo que estableció Francisco en la encíclica Laudato Si. Y que qué pena los pobres corderitos, que tenían que estar llenos de miedo, son palabras suyas, por estar en una cestita delante de aquella gente que les bendecía, que de alguna manera, aunque esto no sea una frase literal suya, eso era un maltrato animal. Era un enfado por parte de alguien muy cercano a Francisco porque el Papa León había recuperado una tradición que el Papa Francisco ya no había practicado, la bendición de los corderos. ¿O estamos ante esos movimientos antes de que el Papa tenga que decidir sobre los estatutos de la Conferencia Sinodal Alemana, movimientos de presión para hacerle ver que cuidadito con lo que haces,
porque si no vamos a ir contra ti y te vamos a atacar. Quizá tienen miedo los progresistas y los liberales porque a lo mejor piensan que tiene razón lo que decía la semana pasada la revista italiana Panorama, de que el Papa León está más cercano al Papa Benedicto que al Papa Francisco. En todo caso, nos encontramos en un momento importante en la historia de la Iglesia. ¿Qué va a pasar esta semana? Si los estatutos tienen, esto parece casi seguro, que tienen equiparación los votos de los obispos con los votos de los demás, si esos estatutos se aprueban así y después no se permite a los obispos individualmente que disientan, entonces tenemos un grave problema para la Iglesia, y repito, no solo en Alemania, porque lo que se apruebe en Alemania va a ser copiado en muchos sitios. Claro que alguno dirá, pero es que se podrá disentir, el obispo podrá disentir. Sí, pero en el borrador de los estatutos se dice, repito, no sé si se aprobará esto, pero es muy importante, en el borrador de los estatutos se dice que el obispo que disienta y que diga que en su diócesis no se aplica tal o cual cosa que haya aprobado la Conferencia Sinodal Alemana, el obispo que disienta tendrá que dar razones públicas del por qué lo hace. Es decir, tendrá que echarse encima las críticas y el acoso de esta poderosísima maquinaria que han ido creando con este número extraordinario, 80.000 empleados a sueldo de la Conferencia Episcopal. Hay un precedente. En una de las asambleas sinodales se votaron, en este caso concreto estaba votándose alguna modificación con respecto al tema de la homosexualidad. Bien, si se podía aceptar en determinados casos, bueno, y la votación era, como se suele hacer en todos los sitios, una votación secreta. Pues bien, la parte de los obispos recibió un rechazo significativo. Muchos aprobaron esto, pero algunos no. Y ese rechazo fue suficiente como para no conseguir el mínimo de votos necesario por la parte episcopal para aprobar eso. ¿Qué ocurrió? Enorme enfado entre los laicos, enorme enfado entre los obispos que estaban a favor de eso, enorme enfado. Y a partir de ese momento se decidió que las votaciones tenían que ser a mano alzada, que tenían que ser públicas. Efectivamente, solamente 4 obispos siguieron públicamente rechazando el resto de las proposiciones, porque los demás tenían miedo a que llegando a su diócesis se encontraran con manifestaciones, con insultos, con una parte importante del clero en contra. ¿Esto es un método de verdad democrático? ¿O esto es, de alguna manera, una imposición con un cierto tufillo nazi? Bueno, estamos ante la solución final, que no deseo para nada que sea equivalente a la de los nazis, en absoluto. Aquello de Bansi fue horrible. Bueno, estamos ante la solución final y ya por fin termina el camino sinodal alemán. Por fin termina. Ahora se aprobará la Conferencia Sinodal Alemana. Veremos si la aprueban los laicos, eso es seguro que sí. Veremos si la aprueban los obispos, casi seguro que sí. Y veremos si la aprueba el Papa. Es muy complicada la situación para el Papa, pero precisamente por eso tenemos que apoyarle rezando por él. No solamente esta semana, sino también en los próximos días, porque no va a ser fácil la decisión que tome, porque va a ser imposible que contente a todos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.